con la participación en Women Deliver, la verdad que es una oportunidad excelente para encontrarnos gentes de toda la región y poder compartir saberes, experiencias diferentes para ir construyendo una mirada común sobre los cuidados y la importancia que tiene los cuidados como una punta de lanza de una batalla cultural por la igualdad de género, porque uno de los centros de la construcción de los sistemas de cuidados tiene que ver con poder reducir y redistribuir el trabajo que cientos de miles, millones de mujeres, diría yo, realizan en nuestras sociedades, un trabajo de cuidado que es no remunerado y que les resta posibilidades, por ejemplo, frente a los hombres para poder tener tiempo para integrarse al mercado laboral o para participar en política, para protagonizar la sociedad o también para disfrutar de su tiempo libre. Después del patriarcado, los cuidados. El cuidado en el centro, no solo el cuidar a los que cuidan, no solo monetizar los cuidados. Poner los cuidados en el centro del todo, que nos obliguen a repensar las prioridades, los servicios, las inversiones, lo que nos importa, cómo nos educamos, cómo convivimos, cómo amamos y cómo nos hablamos. Las tres características principales de los sistemas de cuidado en América Latina y lo que los hace tan especiales en el contexto internacional. De nuevo, una primera característica es que son transformadores porque instituyen derechos tanto para las personas que necesitan cuidado como para las personas cuidadoras y para las y los trabajadores del cuidado. Institucionalizan mecanismos de coordinación intersectorial para superar la fragmentación y las profundas diferencias de cobertura y de calidad. Son servicios públicos establecidos por ley, con perspectiva de género, intersectorial e intercultural y tienen como principios la universalidad, la corresponsabilidad y el financiamiento solidario. Es esencial sentar a la mesa a hablar del cuidado, tanto al Ministerio de Hacienda como a los ministerios de los sectores productivos. Es decir, es una conversación de la economía y tenemos que sentar a todos esos actores a la mesa, ¿no? Luego, esto nos lleva directamente a los temas del financiamiento, ¿no? Aquí recojo un poco este mensaje que nos daban los panelistas de que esta discusión del cuidado realmente pasa por repensar el contrato social, el estado de bienestar y el sistema de protección social y obviamente por repensar los temas fiscales tanto de recaudación como de subsidios. Reconociendo además la complejidad que pone sobre la mesa la naturaleza informal de las economías de nuestra región. Entonces, y cómo la informalidad ha generado, digamos, acceso a servicios de calidad distinta para distintos grupos de la población. Y hemos añadido algo que no existía, que es un sistema distrital de cuidado, que es usar toda la infraestructura social del distrito, que es bastante buena. Llevamos 30 años construyendo colegios de lujo, centros de cultura de lujo, parques de lujo, de lujo, de lujo. Una infraestructura de calidad pública que no tiene nada que envidiarle a otros países con mejor ingreso. Pero esa infraestructura estaba al servicio de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Las mamás llevaban a esos centros culturales y deportivos extraordinarios a sus hijos y duraban 3 horas sentadas en las gradas esperando a que el niñito terminara la clase. ¿Qué para ella? Nada.
Los servicios no estaban pensados para las mujeres, ni para las cuidadoras, ni para reducir la sobrecarga de cuidado no remunerado que tenemos las mujeres sobre los hombros. 1.2 millones de los 4,5 millones de mujeres de Bogotá se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y no solamente nadie les paga un centavo por eso, sino que casi nadie les ayuda. Ni se les ocurre que hay que relevar a las mujeres de esa sobrecarga y que la pobreza de las mujeres no puede ser la seguridad social de la informalidad laboral de nuestras sociedades y países. Aquí lo que hicimos fue encarar esa pregunta, reconocer esa sobrecarga y usar toda la infraestructura, añadiendo servicios sociales dirigidos a las mujeres para devolverles tiempo, porque no tendremos libertad si no somos dueñas ni siquiera de nuestro tiempo, para devolverles capacidad de decisión autónoma sobre qué hacer para ellas mismas en ese tiempo, mientras nosotros nos encargamos de cuidar a los que ellas cuidan. Y en tercer lugar, a invitar a todos los demás miembros de su familia, muy especialmente a los hombres de este mundo, y decirles que a cuidar se aprende, queridos, que las mujeres no traemos eso en el ADN, no nos viene en la biología. Nosotros aprendimos a cocinar, a planchar, a cuidar, a querer, a acompañar, a leer, a hacer tareas, a llevar al médico. Y si nosotras aprendimos, ustedes también pueden aprender. Bogotá creó las manzanas del cuidado para reconocer, redistribuir y reducir la sobrecarga de los trabajos de cuidado que tienen las mujeres. Allí tenemos servicios gratuitos para las mujeres y sus familias y creamos tiempo para la calidad y el proyecto de vida de las cuidadoras, de manera cercana a sus casas, en áreas que concentran infraestructura y servicios para atender de manera próxima y simultánea a quienes cuidan y a quienes requieren cuidado. Las y los asistentes de la conferencia regional Women Deliver conocieron una de estas manzanas. En las manzanas del cuidado, los hombres y las familias viven la experiencia de la escuela Hombres al Cuidado, porque a cuidar se aprende. Bajo este lema estamos transformando la cultura para que los hombres y todas las personas aprendan a cuidar y a redistribuir el cuidado equitativamente. El cuidado, así como las matemáticas o las ciencias, también se aprende, y todas y todos podemos y debemos hacerlo. Además, innovamos a través de la tecnología. Creamos una herramienta digital que nos permite atender de manera más eficaz a las cuidadoras, al conocer sus necesidades para mejorar nuestros servicios. Estamos ubicando, caracterizando e identificando a las cuidadoras en Bogotá. También tenemos salas digitales. Aquí, con cursos de formación, le apostamos a cerrar las brechas de género en el mundo de la tecnología. Formamos a las cuidadoras en ofimática, herramientas digitales y más. En Las Manzanas tenemos lavanderías comunitarias. En Bogotá, las mujeres destinan 1 hora y 7 minutos al día para lavar, planchar y organizar la ropa. Con este servicio les liberamos ese tiempo. Aquí, mientras les lavamos y secamos la ropa, ellas pueden estudiar, descansar, ir al médico o ejercitarse. Y cuando salen de estas actividades, recogen su ropa limpia, seca y doblada. Este servicio funciona gracias a la corresponsabilidad entre el sector público y el privado. Otros servicios son las asesorías en salud que les brindamos a las cuidadoras. Algunos problemas de salud de las cuidadoras están asociados a los trabajos de cuidado que realizan y a su falta de tiempo para el autocuidado. En estos espacios, profesionales las orientan en prevención y cuidan su nutrición y bienestar general. Y para que las cuidadoras puedan disfrutar todos estos servicios, cuidamos al mismo tiempo y en el mismo lugar a quienes ellas cuidan. Por eso tenemos salas para el arte de cuidarte, un espacio en el que cuidamos a las niñas y a los niños con actividades lúdicas de arte, música y juego. En Las Manzanas del Cuidado, además, tenemos servicios para las personas mayores y las personas con discapacidad. Las Manzanas del Cuidado también tienen una oferta de respiro, por ejemplo, piscinas. Allí, las cuidadoras reciben clases gratuitas de natación con las que contribuimos al cuidado de su salud física y emocional. Este servicio se suma a clases de yoga, aeróbicos y gimnasios. Y toda esta oferta también está disponible para las niñas y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. Bogotá tiene además buses del cuidado, la versión móvil de Las Manzanas, con la que llevamos los servicios a las zonas rurales y apartadas más lejanas de Bogotá. Aquí las mujeres pueden estudiar en una sala completamente dotada y equipada, pueden ejercitarse en clases gratuitas y mucho más. Las Manzanas del Cuidado brindan tiempo y servicios gratuitos para las mujeres y sus familias.
reduciendo su sobrecarga de cuidado y ofreciéndoles los principales factores protectores frente a las violencias de género: educación, autonomía económica, acceso a tecnología, respiro y redes de apoyo. Así, Bogotá se la juega por la garantía de los derechos de las mujeres. La experiencia de Bogotá en el sistema de cuidado con las manzanas del cuidado es una inspiración para el gobierno de Brasil, porque es una experiencia que está construida hacia el territorio. Entonces considera las necesidades de las personas que cuidan y de las personas que deben ser cuidadas. Y tiene también un aspecto muy interesante que también tiene interés en envolver la familia y cambiar la cultura y esa división sexual de trabajo que tenemos en nuestro continente, ¿no? Y también en el mundo. Las manzanas de cuidados de Bogotá están inspirando al mundo, están inspirando el pacto para el futuro que los gobiernos locales del planeta, que son muchos miles y nosotros representamos a 250.000 para ser concretas, van a llevar al sistema de Naciones Unidas como el eje transversal alrededor del cual hemos de replantearnos la sociedad. Alcaldesa, amigas, equipaces, sigan trabajando por nosotras, por todas nosotras e inspiren al mundo. Muchas gracias, Bogotá. En esta sesión lo que vamos a hacer es profundizar en la dimensión de autonomía física, que como bien sabemos está totalmente vinculada con la autonomía económica y la autonomía política. Tenemos evidencia empírica a lo largo de todo el planeta, no solo de la región, pero aquí con experiencias bien profundas, tanto de la región como de los países, de cómo no tener autonomía económica es una de las tantas barreras estructurales para salir de relaciones violentas y de relaciones violentas basadas en género. Evidentemente esto está directamente relacionado con la autonomía política, que fue uno de los ejes con los que empezamos la discusión ayer, escuchando a las alcaldesas de Bogotá y la intendenta de Montevideo. Estamos en sociedades donde se naturaliza la discriminación, el racismo, el machismo. Creo que esto ha estado a través de todos los expositores en Women Delivery, y donde se naturaliza la violencia. Por eso la sesión de hoy justamente tiene que ver con escuchar distintas miradas y experiencias de cómo innovar para desnaturalizar la violencia. Y esto, por supuesto, con el objetivo final de la eliminación de la violencia basada en género contra las mujeres, niñas y diversidades, pero sobre todo para empezar a emprender ese cambio cultural, ese cambio de normas sociales y de esa desnaturalización de la violencia en el día a día. Queremos lograr la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, involucrando a los hombres en alianza con las mujeres y personas de la diversidad sexual en esta causa. Entonces, sí, la violencia es ese fenómeno dramático de salud pública y violación de los derechos humanos que todos sabemos. Creo que la buena noticia es que también sabemos ahora que se puede prevenir, que esto no es un fenómeno meteorológico, y que hay evidencia y hay experiencia enorme de los movimientos de mujeres de décadas de qué hay que hacer para impulsar este cambio cultural. Lo que yo pienso importante es enfocarse en la prevención primaria, es decir, sabemos que se necesitan todos los servicios de respuesta para las víctimas, pero es con intervenciones, acciones y políticas de prevención primaria, es decir, detener la violencia antes de que ésta comience, que vamos a lograr erradicarla.
¿Y haciendo qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que sabemos de lo que funciona? Abordando, transformando esas condiciones subyacentes que producen la violencia contra las mujeres, que sabemos, como mencionabas Cecilia, principalmente son sí el sistema patriarcal, que está sostenido y legitimado por nociones restrictivas sobre la masculinidad y la feminidad. Es decir, qué significa ser un verdadero hombre y todos los mensajes que reciben las personas desde que nacen sobre cómo debes comportarse, a qué uno tiene acceso, a qué derechos, a qué oportunidades, a qué decisiones, y lo mismo para las mujeres. El tema de la violencia parte de esa semilla que es el supremacismo, ¿no? Y el supremacismo no solo se expresa en las relaciones bilaterales entre hombres y mujeres, sino que el supremacismo atraviesa nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas culturales y nuestros sistemas económicos. También pienso que estamos llamadas a tener una conversación un poco más profunda de cómo los sistemas están habilitando que estos comportamientos se sigan replicando, ¿no? Y digo, tú lo dijiste, el mandato de la violencia para los hombres ciertamente es tan destructivo para ellos como para las mujeres, y creo que hay que distinguir esto porque también en ocasiones cuando se discute y cuando se mantiene esto en términos de la violencia intrafamiliar o doméstica, se quita al resto de la sociedad la responsabilidad de responder. Las sociedades tienen que cambiar en cosas tan concretas como la división sexual del trabajo. Hay un montón de cosas sobre los roles de género que tenemos que transformar, pero pensar que la sociedad o la ciudadanía es la única que tiene que cambiar es no ver parte enorme del problema, que es ¿y cuándo cambian los gobiernos? ¿Y cuándo cambian los operadores de justicia? ¿Y cuándo cambian los sistemas económicos para no replicar y no crear esas circunstancias que habilitan la violencia? En el colectivo de prácticas narrativas nos ha interesado mucho esta pregunta de cómo las historias crean los mundos que habitamos. Cómo podemos cambiar las historias cuando ya no nos están funcionando, ¿no? Y ahorita, mientras les escucho y mientras pensaba en esta mesa, me preguntaba mucho esta pregunta que nos planteamos constantemente en el colectivo de ¿dónde están los saberes para parar estas violencias? ¿Dónde se encuentran estos conocimientos? ¿Cómo podemos acceder a estos saberes? Y algo que nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestras prácticas es que estos saberes, los saberes más relevantes para responder a estos problemas, los tienen las personas que lo viven en carne propia, ¿no? Y reconocer que cada lugar en donde hay un acto de violencia es también un lugar en donde hay un acto de resistencia a esta violencia. Hay un eje que ha sido clave y es entender que tenemos que hablar de transformación cultural, que es fundamental, pero eso tiene que ir de la mano con tener una respuesta oportuna. No podemos pensar en que tenemos impunidad, pero vamos cambiando las formas, los estereotipos. No es cierto, no, eso no va a pasar. Tenemos que ir cambiando los dos elementos de la mano, y eso hace que en tanto tenemos una situación tan compleja, pues el problema se vuelve, digamos que, una respuesta mucho más compleja. Realmente han sido 2 días muy llenos de información y de mensajes en torno a los cuidados, pero también en torno a la naturalización de las violencias y cómo podemos hacer para enfrentarlas. Me parece que este es un problema sistémico que no nada más tiene que ver con las relaciones interpersonales, sino también tiene que ver con cómo se construye el mercado, el poder político, la narrativa pública, y necesitamos de manera conjunta y colectiva abordar ese problema sistémico y poder encontrar además las particularidades vinculadas con las intersecciones. Las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres defensoras, todas ellas viven situaciones de violencia exacerbada, y nos toca a todas y a todos pensar
cómo este sistema en el que vivimos habilita esas violencias y qué es lo que tiene que cambiar. Hay experiencias innovadoras que logran transformar las ideas, las nociones rígidas, las normas de género rígidas sobre la masculinidad, la feminidad, sobre lo que se espera de los individuos en base a su género, y por lo tanto cuando estas son implementadas a escala, a nivel poblacional, sabemos que la prevalencia de violencia íntima contra las mujeres, la violencia contra las niñas y niños, puede prevenirse, puede reducirse, y tenemos que trabajar en un enfoque de acción colectiva desde la sociedad civil, los gobiernos, los cooperantes, en una agenda común en base al enorme trabajo de todos los movimientos de mujeres y organizaciones de base, porque el conocimiento sobre qué podemos hacer para detener la violencia y la transformación cultural existe. Este espacio nos ha permitido encontrarnos desde diferentes ciudades, diferentes iniciativas de las Américas para discutir desde las políticas feministas cómo avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres, en tener y potenciar sistemas de cuidado, pero sobre todo que la democracia sin las mujeres no va. La conferencia Women Deliver es un espacio especial y privilegiado para hablar de los avances y los desafíos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Yo diría que ese es parte de su espíritu y su naturaleza, de una agenda que es muy disputada en el mundo entero y frente a la cual las mujeres todavía tenemos tanto que conquistar. Los derechos sexuales y reproductivos y en particular la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos, que es a la vez la posibilidad de tomar decisiones sobre su proyecto de vida, son fundamentales para alcanzar no solamente la autonomía en este ámbito de la vida, sino la autonomía en otras esferas como la política y la económica. Y el que hoy en Women Deliver estemos hablando sobre aborto, sobre derechos sexuales y reproductivos, es sin lugar a dudas una oportunidad muy grande para discutir sobre este tema, pero sobre todo para avanzar en esta agenda que es fundamental en términos del reconocimiento de la ciudadanía como nosotras como mujeres. El aborto tiene que ver con la democracia, tiene que ver con nuestros derechos, y el estar el día de hoy compartiendo con tantas mujeres tan poderosas y tan admiradas es sin lugar a dudas una fuente de inspiración muy grande. Estemos dando además una perspectiva del rol de la ciudad en los derechos de las mujeres, pues se vuelve muy importante, sobre todo en términos de implementación. Colombia es un país que está en este momento pionero en la defensa de los derechos de las mujeres, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y me complace mucho poder hacer parte de este evento. Voy a hablar un poco acerca de cuál es esa participación de la comunicación para aportar en el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con énfasis en el aborto, y qué es lo que hemos logrado específicamente desde el movimiento Causa Justa, un trabajo colectivo colombiano de la organización que logró, del movimiento que logró la despenalización hasta la semana 24 del aborto en Colombia. Me
parece clave que trabajemos sobre esto, que trabajemos para el ejercicio de cada uno de estos derechos, para que trabajemos de forma que los estados garanticen el ejercicio de estos derechos y desde la sociedad civil fortaleciendo autonomía, fortaleciendo la agencia de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes para acceder a cada uno de estos derechos. Gracias a la generosidad de todas las mujeres que están aquí y muchas más que han tenido la generosidad de enseñarme, formarme, compartirme, ilustrarme. Todo lo que hemos hecho en materia de género, de feminismo, de cuidado en esta alcaldía ha sido tal vez la mayor co-creación generosa que hayan hecho las mujeres en Bogotá. Hemos construido sobre lo construido en términos de formación, educación, formación para la política y prevención y atención de violencias de género. Y hemos añadido algo que no existía, que es un sistema distrital de cuidado, que es usar toda la infraestructura social del distrito, que es bastante buena. Llevamos 30 años construyendo colegios de lujo, centros de cultura de lujo, parques de lujo, de lujo, de lujo. Una infraestructura de calidad pública que no tiene nada que envidiarle a otros países con mejor ingreso. Los servicios no estaban pensados para las mujeres, ni para las cuidadoras, ni para reducir la sobrecarga de cuidado no remunerado que tenemos las mujeres sobre los hombros. 1.2 millones de los 4,5 millones de mujeres de Bogotá se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y no solamente nadie les paga un centavo por eso, sino que casi nadie les ayuda. Ni se les ocurre que hay que relevar a las mujeres de esa sobrecarga y que la pobreza de las mujeres no puede ser la seguridad social de la informalidad laboral de nuestras sociedades y países. Aquí lo que hicimos fue encarar esa pregunta, reconocer esa sobrecarga y usar toda la infraestructura, añadiendo servicios sociales dirigidos a las mujeres para devolverles tiempo, porque no tendremos libertad si no somos dueñas ni siquiera de nuestro tiempo. Construir es muy difícil, requiere el asunto colectivo. Ayer Claudia decía con razón, el siglo XXI es el siglo de la acción colectiva. ¿Qué frase, Claudia? Muy bien. Es verdad, construir es muy difícil, pero desmantelar es muy fácil. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nunca hay que parar. Y que hay que estar organizados. Cuando nosotros vamos a un barrio como intendenta a ver qué se necesita, a ver qué trabajos vamos a hacer, lo primero que le decimos a los vecinos es: organícense. Yo quiero hablar con un barrio organizado. Y a ustedes que pertenecen a distintas organizaciones, humildemente les quiero decir: nunca hay que parar. Y por eso tenemos que construir la esperanza, el legado, pero con realismo, para las que vendrán, para que las organizaciones continúen y continúen.
Una ciudad feminista no es otra cosa que una ciudad democrática, una ciudad de inclusión social, de inclusión de la diversidad, que no invisibilice a las mujeres detrás de políticas neutrales, hechas en nombre de familias, personas, hogares, sino que no omita a las mujeres, sino que hable de las mujeres en sus distintas líneas de diversidad, en sus demandas, que escuche sus voces, que ellas puedan definir sus propias prioridades en los territorios y en las distintas escalas de los territorios, empezando por el cuerpo, este primer territorio nuestro sobre el cual queremos decidir y vivir una vida libre de violencia. Hablar un poco del futuro, de cómo imagino un posible futuro de una posible ciudad feminista. No puedo concebir una ciudad feminista si no se concibe como una ciudad antirracista, como una ciudad en la que podemos pensar la equidad, una ciudad en la que no se vive como una ciudad mercancía, sino como un espacio habitable para todas, todos, todes. Muy contenta de estar aquí en Bogotá para participar de este evento de Women Deliver 2023. Muy contenta y privilegiada de poder ver de primera mano el trabajo que se está haciendo desde el sistema distrital de cuidado con las manzanas del cuidado, que son sin duda una iniciativa pionera, por lo menos en América Latina, de entender cómo redistribuimos, reconocemos los cuidados desde lo territorial, desde lo espacial, y no solamente desde políticas sociales o económicas, ¿no? Y esto es muy importante para nosotras que trabajamos desde el derecho a la ciudad, y es parte de lo que estaremos comentando hoy en el panel, de lo que significa realmente una ciudad feminista. Diría que es una ciudad cuidadora de las personas, una ciudad cuidadora del planeta, una ciudad cuidadora de la naturaleza. Nuestra participación aquí es muy relevante por la oportunidad que tenemos de poder aprender todas las políticas transformadoras que estáis llevando a cabo, especialmente en Bogotá, pero también en América Latina, y poder aportar pues, con nuestro granito a la construcción de una ciudad feminista, de una ciudad que ponga en el centro los tiempos de cuidados, los tiempos de vida plena, los tiempos de vida sabrosa, y que vaya desplazando el tiempo central, como el tiempo productivo, como el tiempo central en nuestras vidas. La mayoría de las veces cuando las mujeres, las disidencias sexuales nos juntamos, podemos tener conclusiones muy claras hacia dónde vamos. Y en realidad lo que decimos, y lo decimos cada vez más fuerte, es que queremos participar de todas las discusiones políticas, que son políticas, porque hacemos feminismo desde la política, para cambiar la realidad de mujeres que están en situación de pobreza, de mujeres que están en situación de encierro, de mujeres entonces que venimos siendo invisibilizadas por el patriarcado y por el capitalismo. Este panel en el que hemos estado mujeres de organizaciones sociales, lesbianas, trans, ha sido muy importante porque es desde donde se debe discutir el cuidado, desde el territorio, desde la memoria ancestral. Hay que ponerse de acuerdo, podemos cuidarnos a las cuidadoras, cuidar el planeta, pero que nadie cuida el sistema.
llevó, más que sorprenderme, un gran legado, y es no hablar de manzanas del cuidado, sino de territorios del cuidado. Allá donde están las comunidades hay mujeres luchando por cuidar, por prevalecer, en mantener el cuidado, la protección y la confianza de otras y de otros, siendo comunidades, territorios, países diversos. Tenemos una gran potencialidad y es la mujer, el orgullo de la mujer en sacar adelante sus derechos, en prevalecer, en luchar por sí misma como mujer. Sistema que además pues debe volverse nacional en Colombia y debe también mejorar algunos aspectos que las mismas mujeres critican, y que creo que hay que escuchar esto para que un sistema de cuidado realmente sea universal para las mujeres, especialmente que somos las mayores cuidadoras, pero también tenga unas condiciones básicas que finalmente pues remuneren, digamos, todo este trabajo que es parte de la economía del país. Este encuentro es un encuentro muy importante, ya que ha permitido escuchar las voces de las mujeres a nivel del territorio nacional, pero también internacional, conociendo todas estas dinámicas de luchas y por supuesto de participación y empoderamiento de todas frente al reconocimiento y la garantía para el acceso a los derechos. Estoy particularmente conmovida. Estos 2 días me han tocado todas las fibras y creo que no lo pudieron sintetizar mejor y conectarnos. La verdad ha sido maravilloso estar acá con todas ustedes, con todos ustedes. Ver a más de 1000 personas entrando, conectándose, abrazando, pensando desde el amor, desde realmente cómo hacer un mundo más justo y un mundo más igualitario y un mundo mejor para las mujeres y así para todas, pues ha sido lo que nos ha convocado, y creo que esa es la esencia la principal esencia que nos debemos llevar de esto. Que nos podemos unir, que nos podemos conectar, que muchos de estos temas nos conectan en lo más personal y en lo más humano. Con personas de más de 12 países, conversamos sobre 4 temas. El cuidado fue central y me conmueve profundamente que estemos poniendo el cuidado en el centro de esta conversación. Lo decíamos antes y Carmen lo decía, no, fue que te esté parafraseando mal, Carmen, pero ese no era un tema central en todas las conferencias.
Y eso solo nos muestra que ha valido la pena. Ha valido la pena verlo desde la arquitectura, verlo desde el arte, verlo desde el amor, de las políticas, desde el Estado, por supuesto, desde las mujeres y los movimientos sociales que lo han puesto en el centro, desde la literatura. Y eso es un logro. Y estos logros, sí, implican mucho espacio por delante, pero muestra que vale la pena y que vale la pena escucharnos y tratarlo de distintos puntos. Y que hoy tenemos que reimaginar esa ciudad en torno al cuidado, que hay avances, pero que seguimos necesitando ponerla, que necesitamos reimaginar la casa, que incluso necesitamos reimaginar la cama y el baño. Y creo que lo más esperanzador y el principal logro de poner el cuidado en el centro del debate es, y lo decía Julio Van Gogh, que tal vez es la punta de lanza de una batalla de género. Tal vez ese es el tema que nos va a permitir conectar a todo el mundo desde lo más profundo, no solamente a las mujeres, sino a todos los hombres, a todas las personas no binarias, a todas las personas que habitan el planeta, porque el cuidado lo compartimos todas y todos. Sí, la sobrecarga ha estado en nosotras, pero tal vez es con el cuidado que vamos a lograr conectar a aquellos que aún no están convencidos de que el presente y el futuro deben ser feministas. Hubiera sido imposible tener un foro de esto sin hablar de las violencias, porque maldita sea, nos está matando la naturalización de las violencias. Que aceptemos las violencias, que aceptemos las cifras, nos está matando. Que preguntemos ya no quién era ella, sino cuántos números van. Eso nos está matando. Y ahí, por eso decidimos tocar ese tema. ¿Qué vamos a hacer? Con un grupo amplio. Alexandra Haas lo decía hoy. Siempre le hablamos a las mujeres, desnaturalicemos la violencia con las mujeres. No, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde están los operadores de justicia? ¿Dónde está la gente en la calle? Todo el mundo. Tenemos que desnaturalizar las violencias, porque además eso no solo tiene, pues es el origen de lo que nos está matando, sino que eso explica también los altos niveles de impunidad en todos nuestros países de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué no penetra? Porque está vista como normal, porque está vista como un delito que está para existir. No, no está para existir. Tenemos que desnaturalizar esto, sentando y logrando penetrar a todos, empezando por las instituciones públicas. Conversamos sobre la interrupción voluntaria del embarazo y creo que la alcaldesa no lo pudo decir mejor. Dijo: la criminalización de los derechos sexuales y reproductivos, la restricción sobre nuestros cuerpos es la más elemental de las libertades que debemos alcanzar. Es aquella que realmente nos está causando un trauma, es realmente aquella que no nos permite estar en nosotras y habitarnos a nosotras, y es la que nos permite además viviendo con miedo, nos permite además, nos obliga a un cuidado, nos obliga a una reproducción. Entonces, este es un tema que no podemos abandonar, que hemos logrado grandes avances, pero que aún no podemos abandonar. Por el contrario, debemos lograr esa superación de esa polarización y seguir luchando por tender esos puentes y esas conversaciones
de aquellos que aún no están convencidos. Y termino con la feminización de la política, que creo que no hay una mejor foto que esta. Acá estamos. Hemos tenido un auditorio lleno de mujeres desde los barrios, las localidades, los movimientos sociales, distintas partes de todo el hemisferio. Literalmente hoy tenemos desde Canadá hasta la Patagonia y cruzando el océano también. Y eso nos muestra que ha valido la pena, que tiene sentido que nos unamos para hablar de esto, que estos auditorios colmados de mujeres nos muestra que trabajando juntas, co-creando, y que ese trabajo colectivo, el que hablaban Carolina Cosa y Claudia López, vale la pena.